El faro de las sombras inversas. En el archipiélago de las almas olvidadas, el faro no proyectaba luz, sino una oscuridad sólida que cortaba la niebla como un cuchillo. Su guardián, un hombre que había olvidado su propio nombre, se encargaba de alimentar el foco con carbón de sauce negro. El propósito del faro era inverso. No advertía a los barcos de la costa, sino que ocultaba la isla de los ojos de los vivos. Si un destello de luz natural tocaba aquellas rocas, el hechizo se rompería y los secretos que allí dormían despertarían para devorar el mundo. Una noche, una tormenta eléctrica sin precedentes azotó el océano. Los rayos, como lanzas de fuego blanco, amenazaban con iluminar el arrecife. El guardián corrió hacia la cima de la torre, sintiendo que el ritmo de su corazón se sincronizaba con el estruendo del trueno. El suspenso era una cuerda tensa que vibraba en el aire salino. Por primera vez en un siglo, el mecanismo de rotación se atascó. La oscuridad dejó de girar, dejando un flanco de la isla expuesto a la claridad del siguiente relámpago. El guardián metió sus propias manos en los engranajes de bronce. El dolor fue una nota aguda que perforó el silencio de la tormenta. Con un esfuerzo sobrehumano, obligó a la maquinaria a girar, usando su propia sangre como lubricante para el metal oxidado. El foco de sombra volvió a barrer el horizonte junto a un milisegundo antes de que un rayo colosal impactara contra el mar. La resonancia del impacto hizo temblar la torre, pero la oscuridad prevaleció. Al amanecer, el guardián observó sus manos, ahora permanentemente teñidas de negro. No sintió tristeza, sino una paz profunda. Comprendió que su sacrificio era el precio de un equilibrio que nadie más conocía. El mundo seguiría girando, ajeno al peligro, gracias a un hombre que prefería vivir en la sombra absoluta para que los demás pudieran seguir disfrutando de la luz. El faro continuó su danza macabra, recordándonos que a veces lo que más nos protege es aquello que más tememos mirar de frente. El teclado de las vidas alternas. Andrés encontró una vieja máquina de escribir en un mercado de pulgas de Berlín. No tenía marca ni número de serie, y sus teclas eran de un material que recordaba al hueso pulido. Cuando llegó a su apartamento y tecleó su propio nombre, la máquina no imprimió tinta sobre el papel, sino que proyectó una imagen en la pared frente a él. Era una versión de sí mismo, pero vestida con un uniforme militar y caminando por una ciudad que parecía estar en ruinas. Cada vez que Andrés escribía una frase, la imagen cambiaba. Descubrió que la máquina le permitía explorar todas las decisiones que no había tomado. Si escribía, Andrés se casó con Clara, veía una vida llena de risas infantiles y domingos de parque. Si escribía, Andrés aceptó el trabajo en Japón, veía un rascacielos de neón y una soledad tecnológica. El suspenso de las posibilidades lo atrapó en una espiral de insomnio. La realidad empezó a parecerle pálida frente a la brillantez de las ficciones que podía generar. La obsesión llegó a su punto crítico cuando intentó escribir su propia muerte. Las teclas se volvieron pesadas, resistiéndose a sus dedos. El ritmo de la habitación cambió. El tic-tac de la máquina se volvió tan fuerte que ocultaba el sonido de la lluvia exterior. Andrés escribió. Andrés murió en paz a los 80 años. Pero la máquina borró las letras y escribió por sí sola. El observador no puede ser observado. La pantalla proyectada se volvió un espejo y Andrés vio su rostro actual, demacrado y con ojos hundidos por la falta de sueño. Comprendió que estaba desperdiciando la única vida real que tenía por jugar.
luz de sus fantasías. Con un movimiento rápido, tomó la máquina de escribir y la lanzó por la ventana. El sonido del metal chocando contra el pavimento fue el final de la sinfonía. Andrés se sentó en el suelo, respirando el aire frío de la noche. Ya no necesitaba ver lo que podría haber sido. Ahora solo quería descubrir lo que realmente era. El vacío de la pared frente a él era el lienzo más hermoso que jamás había visto. Un espacio donde el futuro aún no estaba escrito. La niña que atrapaba el tiempo en frascos. En un pueblo donde los relojes siempre daban horas diferentes, vivía una niña llamada Lua, que coleccionaba momentos. No usaba cámaras ni diarios, usaba frascos de cristal soplado que guardaba en una estantería secreta bajo su cama. Para atrapar un momento, Lua debía estar en absoluta calma y esperar a que el aire vibrara con una frecuencia especial. Entonces abría un frasco y el tiempo se introducía en él como un humo de colores. Tenía frascos que contenían el olor de la primera lluvia de mayo, la risa de su abuela antes de que el olvido se la llevara y el primer rayo de sol sobre la nieve. El ritmo de su vida era pausado, pues sabía que la prisa espantaba los momentos más valiosos. El suspenso llegó cuando el alcalde del pueblo, un hombre que siempre llegaba tarde a todo, se enteró de su colección. Quiso comprarle el frasco de la eterna juventud, convencido de que la niña guardaba el secreto para detener el envejecimiento. Lua le explicó que el tiempo en los frascos no se podía consumir, solo se podía observar. Pero el hombre, cegado por la ambición, robó uno de los recipientes y lo rompió en la plaza pública. En lugar de rejuvenecer, el alcalde fue envuelto por una ráfaga de recuerdos que no le pertenecían. Vio la tristeza de un árbol talado y la alegría de un perro al encontrar un hueso. La sobrecarga emocional lo dejó mudo, sentado en el suelo, llorando por unas cosas que nunca había vivido. Lua recuperó los fragmentos de cristal y comprendió que el tiempo es un regalo que solo tiene sentido cuando se comparte de forma natural. Decidió abrir todos sus frascos al unísono. El pueblo se llenó de una luz mágica y todos los habitantes experimentaron por un instante la belleza de los momentos perdidos. Los relojes del pueblo, por primera vez en la historia, se pusieron de acuerdo y marcaron la hora exacta. Lua sonrió, sabiendo que ya no necesitaba frascos. La memoria del corazón es el único recipiente que nunca se rompe y que siempre tiene espacio para un momento más. El restaurador de rostros olvidados. Simón era un cirujano plástico retirado que vivía en una mansión decadente a las afueras de París. Pero no operaba a personas, operaba a estatuas. Su obsesión eran los bustos de mármol que habían perdido la nariz o los ojos por el paso de los siglos. Simón creía que si devolvía la perfección a la piedra, el espíritu del retratado volvería a descansar en paz. Usaba herramientas de precisión y una resina especial que él mismo fabricaba mezclando polvo de mármol con sus propias lágrimas. Un día recibió un encargo anónimo, un busto envuelto en terciopelo negro. Al destaparlo, Simón sintió un escalofrío. La estatua no tenía rostro, era una superficie lisa y fría. Sin embargo, la estructura del cuello y el cabello le resultaban terriblemente familiares. El suspenso se apoderó de sus manos, que empezaron a temblar. Simón pasó semanas estudiando las proporciones, intentando imaginar quién era la persona atrapada en la piedra. El ritmo de su trabajo se volvió frenético, olvidando comer y dormir.
A medida que esculpía las facciones, el rostro empezó a parecerse al de su esposa, fallecida en un accidente años atrás. Simón sintió que estaba realizando un milagro, devolviéndola a la vida a través de su arte. La resonancia emocional era tan fuerte que la habitación parecía llenarse del perfume que ella solía usar. Pero al dar el último toque al ojo izquierdo, la estatua abrió los párpados de piedra y lo miró con una tristeza infinita. No era su esposa, era su propia culpa personificada. Simón comprendió que no estaba restaurando estatuas, sino que estaba intentando reparar su propia alma fragmentada. El busto se desmoronó bajo su tacto, convirtiéndose en un polvo fino que cubrió toda su habitación. Simón se miró en el espejo y vio que sus propias facciones empezaban a volverse rígidas, como si el mármol estuviera invadiendo su piel. No luchó contra el proceso, cerró los ojos y se dejó convertir en la obra final de su colección. La mansión quedó en silencio, albergando una estatua perfecta de un hombre que, finalmente, había encontrado la paz al aceptar que lo que se pierde nunca puede ser reconstruido exactamente igual. La Sinfonía de los Planetas Muertos. En el observatorio de la Cresta Galáctica, la astrónoma Elif no buscaba señales de radio ni exoplanetas habitables. Ella buscaba música. Había descubierto que cada planeta, al morir, emitía una frecuencia única, una última nota que viajaba por el vacío durante eones. Elif pasaba sus noches con auriculares gigantescos, capturando los suspiros de las gigantes rojas y los gritos de las supernovas. Decía que el universo no era un vacío silencioso, sino una orquesta masiva que solo los que saben escuchar pueden apreciar. Un día captó una melodía que no se parecía a nada anterior. No era el estruendo de una explosión ni el silbido de un viento solar. Era una canción de cuna, estructurada con una armonía matemática perfecta. Provenía de una región del espacio donde los mapas decían que no había nada. El suspenso de la investigación la llevó a redirigir todos los telescopios hacia ese punto negro. Elif sintió que estaba a punto de descubrir el secreto de la creación. A medida que limpiaba la señal, la música se volvía más clara y dolorosa. Era la historia de una civilización entera condensada en 3 minutos de sonido. Escuchó el nacimiento de sus ciudades, sus primeras guerras, sus descubrimientos científicos y, finalmente, el silencio de su extinción. La resonancia de la canción hizo que Elif llorara por seres que nunca conocería y que habían desaparecido antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Comprendió que la música era el único legado que realmente sobrevivía al tiempo. Decidió transmitir la canción de regreso al espacio, pero amplificada por los potentes emisores del observatorio. Quería que el universo supiera que alguien los había escuchado. La respuesta fue un eco vibrante que sacudió la estación espacial. Elif miró por el ventanal y vio que las estrellas cercanas parpadeaban al ritmo de la melodía. El universo entero parecía estar cantando a coro. Ya no se sentía sola en la inmensidad. Sabía que mientras hubiera música, nada estaba realmente muerto. La astrónoma cerró los ojos y se dejó llevar por la sinfonía, comprendiendo que nosotros también somos solo una nota en una canción que nunca termina. El coleccionista de sombras de árboles. Había un hombre rico que vivía en una ciudad de acero y cristal, donde no crecía ni una sola brizna de hierba. El hombre, aburrido de su fortuna, decidió que quería poseer algo que nadie más tuviera: la sombra de un árbol
dañar al árbol. Usaron láseres de luz fría y redes de iones para separar la mancha oscura del suelo y meterla en un cofre de plata. Cuando regresó a su ático de lujo, el hombre extendió la sombra sobre el suelo de mármol. Al principio era una decoración exquisita, una mancha de paz en medio del ruido tecnológico. Pero pronto el ritmo de su vida empezó a cambiar. La sombra, separada de su dueño vegetal, empezó a marchitarse. El negro se volvió gris y las hojas proyectadas empezaron a caer, aunque no había viento. El suspenso se convirtió en terror cuando el hombre notó que su propia sombra estaba desapareciendo, absorbida por la sombra del roble moribundo. El hombre sintió una debilidad extrema. Cada vez que caminaba sobre la sombra robada, sentía el dolor de las raíces que ya no estaban y la sed de una lluvia que nunca llegaría. Comprendió que la vida y la sombra son una sola cosa y que no se puede poseer la esencia de algo sin pagar un precio vital. Su cuerpo se volvió translúcido, casi etéreo. Desesperado, tomó el cobre de plata y voló de regreso al bosque del norte. Al colocar la sombra de nuevo bajo el roble, el árbol exhaló un suspiro verde que hizo vibrar el aire. La sombra se adhirió instantáneamente a las raíces y el hombre recuperó su solidez. Pero ya no podía volver a su ciudad de acero. Se quedó en el bosque, convirtiéndose en el guardián de los árboles. Aprendió que la verdadera riqueza no es tener, sino contemplar. La gente de la ciudad todavía se pregunta dónde fue el hombre más rico del mundo, mientras él vive feliz bajo el roble, sabiendo que su propia sombra ahora baila junto a la del árbol cada vez que sale el sol. El edificio que cambiaba de dirección. En el centro de Londres existía un hotel llamado El Veleta. Era una estructura gótica que, según decían los transeúntes, nunca estaba en la misma posición 2 días seguidos. A veces la entrada principal daba a una calle concurrida y, a la mañana siguiente, se encontraba frente a un callejón sin salida. Los huéspedes que entraban allí sabían que el riesgo era no salir por la misma ciudad por la que habían entrado. El hotel era un ancla entre dimensiones, un lugar donde el espacio era tan maleable como la arcilla. Un detective privado llamado Marcos entró en el Veleta buscando a una mujer desaparecida. El interior era un laberinto de pasillos que olían a sándalo y a ozono. El ritmo de su búsqueda era lento y cauteloso, pues las escaleras cambiaban de piso mientras él las subía. El suspenso aumentaba con cada puerta que abría. Una daba a un jardín bajo un sol púrpura, otra a una biblioteca donde los libros flotaban en el aire. Marcos sentía que el edificio estaba vivo y que lo estaba observando. Llegó a la habitación 404, donde se suponía que estaba la mujer. Al entrar, no encontró a nadie, solo un espejo que reflejaba una ciudad que no era Londres. Comprendió que la mujer no había desaparecido, sino que se había mudado de realidad. La resonancia de aquel descubrimiento lo dejó paralizado. El hotel empezó a girar con violencia y Marcos sintió que su centro de gravedad desaparecía. El edificio estaba decidiendo su próximo destino. En lugar de huir, Marcos se sentó en la cama y esperó. Entendió que la búsqueda de la mujer era solo una excusa para encontrar su propio lugar en el mundo. Cuando el hotel se detuvo, Marcos salió por la puerta principal. El aire olía a mar y el cielo tenía 2 lunas. No estaba en Londres, ni siquiera en la tierra, pero sintió una paz que nunca había conocido en su vida anterior. Se convirtió en el nuevo conserje de El Veleta, ayudando a otros
ciudad de engranaje, las personas nacían con un corazón de carne, pero a los 20 años debían cambiarlo por uno de latón y acero. Se decía que los corazones mecánicos eran más eficientes, no se rompían por amor y duraban para siempre. El maestro relojero, Thomas, era el encargado de realizar estas cirugías con una precisión quirúrgica que le había ganado el respeto de todos. Sin embargo, Thomas guardaba un secreto en el sótano de su taller, una colección de los corazones de carne que había extraído durante décadas. Un día, una joven llamada Elías se presentó en su taller. Ella no quería el cambio. Siento que si me quitas este corazón, dejaré de ser yo, dijo con lágrimas en los ojos. Thomas, por primera vez en su carrera, sintió una duda que le atravesó el alma. El ritmo de su taller, antes constante y rítmico, se volvió errático. El suspenso de la desobediencia civil lo rodeó. Si no operaba a Elías, ambos serían castigados por el consejo de la ciudad. Thomas llevó a Elías a su sótano. Allí, los corazones de carne estaban guardados en frascos con un líquido dorado. Para su sorpresa, los corazones todavía latían, pero de forma descompensada, creando una música caótica y hermosa. Elías puso su mano sobre un frasco y sintió la vibración de una alegría antigua. Thomas comprendió que la eficiencia de la ciudad era en realidad una forma de muerte lenta. Habían cambiado la pasión por la puntualidad. Decidió no operar a Elías. En su lugar, saboteó la maquinaria de la ciudad, introduciendo pequeños granos de arena en los corazones de latón de los ciudadanos. El efecto fue inmediato. La gente empezó a sentir pequeñas punzadas de emoción, dudas, deseos y tristezas. El orden perfecto de engranaje se desmoronó, reemplazado por la gloriosa imperfección de la vida real. Thomas y Elías huyeron de la ciudad, llevándose consigo la caja de los corazones de carne. Se convirtieron en leyendas, los sembradores de humanidad en un mundo de metal, recordándonos que un corazón que puede romperse es mucho más valioso que uno que nunca siente nada. El traductor de los cantos de las ballenas. Jonás vivía en una boya gigante en mitad del Atlántico. Su trabajo era traducir los cantos de las ballenas jorobadas para una corporación petrolera que buscaba yacimientos en el fondo marino. Usaba una supercomputadora que convertía los ecos profundos en frases en inglés. Pero Jonás pronto descubrió que las ballenas no hablaban de geología ni de rutas migratorias. Hablaban de mitología, de dioses que dormían en las fosas abisales y de la historia de la Tierra antes de que el primer continente emergiera del agua. Las ballenas advertían sobre el gran despertar. Decían que el ruido de las perforaciones estaba molestando al espíritu del océano. Jonás intentó informar a sus jefes, pero ellos se rieron de él, llamándolo loco. El ritmo de su vida se volvió paranoico. Pasaba las noches pegado a los auriculares, escuchando cómo el tono de las ballenas se volvía cada vez más urgente y agresivo. El suspenso era una marea que subía lentamente, amenazando con ahogarlo. Una noche, la computadora no tradujo palabras, sino imágenes mentales. Jonás vio una ciudad de coral negro bajo la plataforma petrolífera. Vio seres con ojos de cristal que miraban hacia arriba con odio. Las ballenas empezaron a rodear la boya, creando un vórtice de agua y sonido. Jonás comprendió que él no era un traductor, sino un mensajero. Su misión no era ayudar a los humanos a extraer petróleo, sino advertirles que se alejaran antes de que fuera demasiado tarde. Cortó los cables de la computadora y se lanzó al agua. Mientras se hundía, sintió que sus pulmones
tiburones se adaptaban a la presión y que su piel se volvía escamosa. Las ballenas lo recibieron como a uno de los suyos. En la superficie, la plataforma petrolífera explotó en una llamarada de fuego que no pudo apagar el rugido del océano. Jonás nunca regresó a la tierra firme. Ahora vive en las profundidades, traduciendo los sueños de los hombres para las criaturas del abismo, asegurándose de que el silencio del mar sea respetado por siempre. La última tienda de paraguas invisibles. En una ciudad donde siempre llovía tristeza, existía una pequeña tienda en un callejón que nadie encontraba a menos que estuvieras llorando. El dueño, un anciano que vestía un abrigo hecho de parches de cielo azul, vendía paraguas invisibles. No te protegían del agua, sino de la desesperación. Cuando abrías uno de esos paraguas, el ruido de la lluvia se convertía en música y las gotas, al tocarte, se transformaban en chispas de esperanza que te daban la fuerza para seguir adelante. Un hombre de negocios que lo había perdido todo entró en la tienda. «Quiero el paraguas más grande que tenga», dijo con voz quebrada. El anciano lo miró con compasión y le entregó un mango de madera pulida que no parecía tener nada arriba. Al abrirlo, el hombre sintió que una cúpula de calidez lo envolvía. El suspenso de su vida desapareció, reemplazado por una claridad mental absoluta. Vio que sus problemas no eran muros, sino escalones. Sin embargo, el paraguas tenía una condición. Solo funcionaba mientras el dueño estuviera dispuesto a compartirlo con alguien más. Si el hombre intentaba usarlo solo para su propio beneficio, el paraguas se desvanecería. El hombre de negocios salió a la calle y, por primera vez en años, miró a las personas a los ojos. Vio a una mujer sentada en un banco, empapada por la lluvia y la pena. Se acercó a ella y extendió su paraguas invisible. Instantáneamente, la mujer dejó de temblar. El cielo sobre ellos pareció abrirse, aunque la lluvia seguía cayendo para el resto de la ciudad. Juntos caminaron por las calles compartiendo la cúpula de paz. La resonancia de aquel acto de bondad atrajo a otros transeúntes. Pronto, decenas de personas caminaban bajo paraguas invisibles, creando una red de luz en medio de la ciudad gris. La tienda de paraguas desapareció, pues su misión había terminado. El hombre de negocios ya no buscaba el éxito material. Había descubierto que el paraguas más grande y resistente es el que construimos cuando decidimos cuidar de los demás